Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Marcelo Balcázar y sirvo al Señor en mi iglesia local en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Llegamos al final de esta hermosa carta a los Colosenses y el apóstol Pablo ya se despide y, como es habitual en sus cartas, comienza a mandar saludos y también menciona a sus amigos y colaboradores cercanos, aquellos compañeros que estaban con él en esos momentos de su arresto y sus prisiones, hombres dispuestos a arriesgar su libertad y aún sus vidas por el Evangelio, por amor de Cristo. Alguien dijo que la lista de hombres al final de este capítulo es un cuadro de honor de héroes de la fe. Debemos de tener presente las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel a la espera del juicio y siempre es peligroso estar relacionado con un preso, porque es fácil involucrarse en una misma suerte. Requería coraje visitar a Pablo en la cárcel y dar señales de que uno estaba de su parte. Algo que resalta en estos versos es la importancia de compartir nuestras cargas con otros creyentes. No estamos solos jamás. Por supuesto, el Señor nos ha prometido estar con nosotros siempre y en su gracia Él nos ha dado personas que son un apoyo espiritual. También al leer estos versos pienso en los dos principales mandamientos, amar al Señor y amar a mi prójimo. En estos versos vemos cumplir estos mandamientos en la vida de estas personas que el apóstol Pablo menciona. Lo vemos en sus motivaciones y acciones. Veamos lo que dice el texto allí en Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 11. Dice el verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice el apóstol Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. O sea, Pablo está diciendo, Tíquico contará en detalle cómo me está yendo. El apóstol Pablo tenía hermanos que sabían cómo se encontraba realmente y estos hermanos darían un informe detallado acerca de la situación y de seguro la iglesia estaría dando gracias y orando de manera más específica sobre la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo te encontrás hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Alguien sabe? Qué importante es el poder abrir nuestros corazones y compartir nuestras cargas a hermanos fieles en la fe. Es muy interesante ver estas cualidades de Tíquico. Dice allí el apóstol Pablo que es un amado hermano. Alguien decía el carácter de Tíquico, su dulzura, su simpatía, su amabilidad. También menciona acerca de Tíquico y dice fiel ministro, o sea, un hombre de confianza, un hombre cuya entrega y sacrificio a la causa de Cristo han sido ya ampliamente demostradas. No solamente que era un fiel ministro, sino también el apóstol Pablo menciona consiervo en el Señor, un compañero de esclavitud, esclavo de Cristo. Qué hermoso es ver que el apóstol Pablo no se consideraba más que aquellos hombres que estaban con él. Eran siervos, consiervos, esclavos del Señor. Miren el verso 8, menciona ahí la palabra del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Realmente vemos acá el propósito de Dios, que es amar al prójimo, amarle a Él por sobre todas las cosas. Pablo está pensando en cómo se sentían los hermanos. Por eso dice, y conforte vuestros corazones, que les anime el mensaje detallado acerca de mi persona que Tíquico estaba llevando, no solamente como un cartero, ¿no? Sino como un pastor que está dispuesto a animar, a consolar, a fortalecer la vida de los hermanos allí en Colosa. Dice el verso 9 con Onésimo, amado y fiel hermano. Bueno, conocemos bastante acerca de Onésimo, ¿no? Era aquel esclavo fugitivo de Filemón, ahora convertido en un amado y fiel hermano. Onésimo ya no es un extraño, procedente de una casta inferior y despreciada, sino es un miembro de la familia de Dios, y así tenía que verlo Filemón y los hermanos en Colosa. Allí en Filemón, verso 16, el apóstol Pablo dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El nombre Onésimo significa útil y provechoso, fiable. De hecho, antes de su conversión había demostrado ser bastante inútil, pero el apóstol da fe de que Dios la ha transformado y ahora se merece este nombre, ¿verdad? El nombre que lleva, Onésimo, útil. Dice allí, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Cuántas cosas tenía para contar Tíquico? ¿Cuántas cosas tenía para contar Onésimo? Que de seguro
sería de mucha bendición para la iglesia allá en Colosa. Menciona el verso 10 a otro hombre llamado Aristarco, compañero de prisiones. ¿Quién era este hombre? Bueno, ahí lo identifica el texto, compañero de prisiones. Se habían conocido con el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 19, verso 29. Es interesante ver que Aristarco siempre está en las situaciones más difíciles con el apóstol Pablo. ¿Cuál es el motivo para que estos hombres estén dispuestos a ofrecer su propia vida y compartir las penalidades junto con el apóstol Pablo? Sin lugar a dudas es por el amor al Señor y por el amor a la obra del Señor. Un escritor decía así: está claro que Aristarco era la clase de buena persona que uno querría tener cerca cuando se encontraba en un callejón sin salida. Siempre que Pablo estaba en apuros, allí estaba Aristarco con él, un compañero bueno de veras. Bueno, allí también el verso 10 menciona acerca de Marcos. ¿Quién era este Juan Marcos? Bueno, conocemos también bastante acerca de él. Dice el texto, el sobrino de Bernabé. Bueno, viene a nuestra mente aquel que abandonó la misión antes de iniciar el segundo viaje misionero, pero aquí vemos al apóstol Pablo abrazar públicamente a aquel hermano que se fue, pero que ha regresado, y anima a los colosenses a hacer lo mismo. Wiersbe menciona acerca de Juan Marco diciendo, él es un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir a Dios. Él no se quedó sentado y resentido, regresó al ministerio y demostró que era fiel al Señor y fiel a la obra del Señor. Miren lo que dice el verso 11, ya llegando al final. Menciona a uno llamado Jesús, justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. ¿Quién era este Jesús llamado justo? Bueno, nada más sabemos acerca de él, excepto lo que está mencionando acá el texto. Es de origen judío. Había abrazado el Evangelio de Jesucristo. Fue compañero de Pablo durante sus prisiones allí en Roma. Y había sido causa de mucho ánimo y bendición para el apóstol. Este Jesús llamado justo es otro nombre del gran ejército de creyentes desconocidos que han puesto su granito de arena para el avance de la obra de Dios. Pablo atesora la lealtad de Aristarco, de Marcos, de Jesús justo, precisamente porque estaban dispuestos a permanecer a su lado en medio de mucha oposición por parte de sus compatriotas judíos. Realmente ellos fueron de gran consuelo para Pablo en sus prisiones. ¡Qué alivio! Realmente la comunión de hermanos leales y queridos, especialmente en aquellos momentos duros, aquellos momentos de aparente derrota. La lealtad y la perseverancia de aquellos amigos daban ánimos al apóstol y le hacían revivir. Bueno, al parecer el apóstol no tenía familiares allí en Roma, familiares en la carne, pero tenía amigos que le servían de gran consuelo, de ánimo en aquellos momentos, ¿verdad? Cuando tal vez la fe decaía. El Señor proveyó este grupo de fieles compañeros que fueron de gran ayuda para el apóstol Pablo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Tenemos hermanos así alrededor nuestro? Tal vez no. Pero podemos orar para que Dios nos regale en su gracia hermanos fieles, compañeros de servicio que nos ayuden en nuestro andar diario. También podemos ser esta clase de hermanos con estas características que hemos observado en Tíquico, Onésimo, Marco, Aristarco, de Jesús justo. Que el Señor nos ayude en su gracia a servirle y amarle y amar a nuestro prójimo llevando el evangelio de salvación. Que en esta mañana Dios nos anime y que Él sea bendiciendo su palabra. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.